Hola, ¿cómo están? 5 de la tarde con 2 minutos. Iniciamos el noticiero central y vamos cerrando una semana cargada de muchísima información, una semana bastante complicada y que lastimosamente puede empeorar inclusive. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo te va? Hola Silvio, muy buenas tardes, saludos a la audiencia y realmente una semana muy complicada. A ver, al mediodía Sí. había 13 personas que estaban siendo ventiladas en urgencias, esperando turno para entrar en UTI. Ya aguardando, digamos, Turno. que se libere alguna cama en UTI. cama, ya sea por alta de algún paciente o pues, Por lo peor. Por lo peor. Que ayer se reportaba 24 decesos, ¿verdad? Sí, 24 veces. El día anterior 27. 27 y así estamos. Lo que sí estamos esperando 3.000 dosis. Producto de una nueva Cooperación, dice. Cooperación. La palabra cooperación tiene mucha connotación. Puede ser un intercambio, puede ser un préstamo. Claro. Vienen de Emiratos Árabes, según nos comentaron, y sería de la Sinopharm. Y bueno, continúa también esta reunión entre miembros de la Comisión de Salud de Diputados, Sí. el titular de la Cámara Baja y el equipo del Ministerio de Salud. Ahí están, justamente. Interviene uno de los diputados en esta reunión, repetimos, con el ministro de Salud Pública. Intensas son las negociaciones, las conversaciones para acceder a un poco de vacunas. Y sí, y a nivel del Senado se da esta suerte de vía libre para utilizar recursos que en su momento entregó Taiwán, China-Taiwán, para otros programas. Sí. Y para que sirva para la adquisición de un proyecto de declaración. Sí. No sé si decir respaldatorio, pero que, digamos, avala de alguna manera esta compra que se va a hacer a un precio mayor Sí, de las vacunas. es así. Otra... Se van a redireccionar, o sea, un crédito, una plata que dio Taiwán Sí, para construcción de casas, supongo. efectivamente, para obras sociales, digamos, que en principio estaban destinados. Bueno, hay que agregar a todo esto también que hoy se dio una aprobación para la vacuna Importante. Johnson & Johnson, sí. Sí, la OMS aprobó la utilización emergencial de las vacunas de una sola dosis de las Johnson & Johnson. Y de entrada nomás, Estados Unidos ya le pidió a esta desarrolladora 100 millones de dosis. Mientras tanto, el resto se queda mirando. Y es lo que se viene señalando también. La inequidad. La inequidad, la suerte de que hay países multimillonarios, Canadá, por ejemplo, economías Silvio. de primer Canadá mundo que tiene- acaparan todas las vacunas. Canadá, por ejemplo, creo que tiene entre 7 a 8, 9 vacunas por habitante. O sea, cada canadiense tiene a su disposición al menos 9 vacunas. Y si eso no es inequidad. Bueno, vamos a ver cómo transcurren. A nivel local, ¿se ha llegado a vacunar a cuántos? No sé, ya no me animo. Creo que este grupo de 2.000 más otros tantos. No, ayer a la noche teníamos ya 4.000 y algo. 4.000 y tanto. Hoy se esperaba 2.000 y algo. Sí, anoche ya con las chinas. Sí. Las Sputnik, las rusas ya, digamos, las primeras 2.000 dosis ya fueron aplicadas, se completaron después con las chinas. Y hasta ahora 46.800 personas que forman parte de la salud pública están anotadas para la vacunación. Bueno, vamos a ir repasando esto y mucho más, lógicamente reiterando también esta alerta que daban los sanatorios privados de un colapso. Sí, terrible, colapso. Y prácticamente, no sé si utilizar el término inminente, pero ahí nomás estamos, al Es límite. un día a día. Sí. Tarde calurosa, la de este viernes, 34.5, tienen ahí en pantalla la sensación térmica, viento dirección sur muy leve a 7 kilómetros la hora, humedad 39%, la continuidad y el cierre de la jornada de hoy presentaría esta variación de la temperatura entre 33 a 30, entre 30 a 26 a la noche y solamente entre 26 a 20 grados en horas de la madrugada, con cielo nublado entre noche y madrugada. Para mañana sábado,
vuelve la posibilidad de algunos chaparrones precisamente para mañana sábado, con una mínima de 20 grados, decíamos, y una máxima estimada en 34. Chaparrones hacia el final de la jornada, con cielo parcialmente nublado. El día domingo también se pronostican chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas, 35 la máxima estimada, 22 la mínima. El día lunes también posibilidad de precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, al igual que el día martes, con una variación de la temperatura entre 23 a 24 grados de mínima y 34 grados de máxima para el lunes y 32 la máxima pronosticada para el día martes. Vamos a la tabla de cotizaciones, a ver cómo cerró. El dólar, fíjense, repuntó, pero levemente nomás. En la compra cerró en 6.480 guaraníes, en la venta 6.580. El euro en la compra 7.200, en la venta 8.000. El peso argentino en la compra 40 guaraníes, en la venta 53. El real en la compra 1.080, en la venta 1.180. Y la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de declaración que acompaña la compra de 2 millones de dosis de vacunas AstraZeneca de Estados Unidos a un costo de 12 millones de dólares. Se va a financiar con fondos no reembolsables de Taiwán. Varios senadores en esta sesión señalaban que esto se interpretaba como un respaldo desde la oposición. El presidente Óscar Salomón dijo que convocó a la sesión tras una reunión en horas de la mañana con legisladores integrantes de la Comisión de Salud. Ahí vemos el proyecto y vamos a la lectura. Artículo 1 dice: acompañar las acciones emprendidas para la compra urgente de vacunas contra el COVID-19 por parte del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Relaciones Exteriores, considerando la alerta roja emitida como consecuencia de la crítica situación sanitaria que está atravesando el país debido a la presente pandemia. Artículo 2. Sí, expresa su conformidad, dice, de utilizar parte de los fondos de cooperación no reembolsable con la hermana República de China, Taiwán, para la adquisición de vacunas contra el COVID-19 por parte de Salud Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la ley que aprueba el presupuesto general para este ejercicio 2021. Lleva la firma, lógicamente, del presidente de la Cámara Alta, Óscar Salomón, y del secretario parlamentario, Gilberto Apuril. Esto va a tener un costo, Silvio, ¿sí?, de $6.30. Suman en total 12 millones de dólares. 2 millones de dosis. 2 millones de dosis, sí. Importante. Fondos no reembolsables de Taiwán serán utilizados. Y retiramos también esta información vinculada a vacunas, la información del plano internacional que da cuenta que Johnson & Johnson obtuvo la aprobación por parte de la OMS. La dosis ya había sido aprobada para su uso en Estados Unidos y ahora se da también el visto bueno por parte de la Comunidad Europea. La fórmula de Johnson & Johnson presenta un 85% de eficacia y es una sola aplicación, lo que, por supuesto, la diferencia del resto de los inmunizantes contra el COVID-19. Su distribución es altamente requerida y prueba de ello es el anuncio hecho, decíamos, por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien, tras la autorización, apenas comunicó que comprará 100 millones de unidades de este inoculante. Y el juez penal de garantías Jean Paul López suspendió la audiencia preliminar
Al diputado Miguel Cuevas, a su esposa Nancy Florentini y al hijo de ambos, Enzo Cuevas Florentini, a pedido de la defensa de los tres. Alegan una superposición de audiencias. Los tres están acusados, recordemos, por enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Fiscalizadores del Ministerio del Ambiente llegaban hoy hasta un establecimiento, una granja utilizada también para el ecoturismo que se encuentra en el distrito de J. Augusto Saldívar, la granja educativa y turística Oñondivemí, sobre un caso de tenencia ilegal de animales silvestres en cautiverio y en malas condiciones. Los propietarios de este establecimiento supuestamente no cuentan con las documentaciones que avalan la tenencia de este tipo de animales. 3 guacamayos rojos, otros 3 azules y también otro amarillo, así como también otras especies como monos, en fin. Se comprobó que realmente no tenían el espacio suficiente estos animales y se va a instruir un sumario, se remite la cuestión a consideración de la Dirección Jurídica del MADES. Y la Cámara de Apelaciones, en lo penal, rechazó la apelación de la fiscal Irma Llano, quien solicitó que se mantenga la prisión domiciliaria en contra del capitán de los bomberos voluntarios del Paraguay, Rubén Valdés. Hay que recordar que la jueza Hilda Benítez había establecido justamente este arresto domiciliario, además de una fianza de 200 millones de guaraníes. La apelación fue apelada y los camaristas Óscar Rodríguez, Emiliano Rolón Fernández y Gustavo Ocampos resolvieron mantenerle la libertad. Y en esta reunión virtual está haciendo uso de la palabra el diputado Pedro Aliana, reunión con las autoridades de salud pública. Haciendo los recortes necesarios, inclusive en nuestro presupuesto, consiguiendo la aprobación de los créditos para que podamos llevar de la mejor manera posible esta situación de pandemia y no se sienta demasiado la crisis económica. Y bueno, más allá, también creo que está por demás hoy solicitarle también que esos recursos y esos recursos que nosotros podamos aprobar, esos créditos que podamos sacar, que los administren con mucha transparencia, ¿verdad? Así es que, ministro, de acá mi saludo, deseo de éxito también en sus nuevas funciones y de vuelta a decirle que estamos a su entera disposición para tener lo antes posible esa vacuna. Muchas gracias. Gracias al diputado Raúl Latorre también por acceder a esto, con el diputado Miguel del Puerto, por el presidente de la Comisión de Salud, está justamente hoy con COVID, está de reposo, está aislado. Y bueno, muchísimas gracias de vuelta a los colegas. Gracias a usted por su participación y la confianza siempre puesta en los colegas, señor presidente Pedro Aliana. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Celeste Amarilla. Su micrófono, diputada, si podría habilitarlo, sí, por favor. Perdón, ya está. Ministro, gracias. Usted me respondió hace un rato que la vigencia del contrato de Rusia era 2 años y que en el transcurso de esos 2 años ellos pueden entregar, pero que estamos haciendo gestiones vía Cancillería. Ahora usted recién dijo que esperamos que para abril se hagan las entregas de Rusia. Yo creo que este momento, ministro, es el momento de la verdad. Nosotros, los diputados, no somos enemigos del gobierno, ni suyo, ni queremos que esto fracase. Nosotros, como todos los paraguayos, queremos que esto salga bien y que no muera un paraguayo más. Yo le pido una respuesta concisa, ministro. ¿Hay un plan de entregas de parte de Rusia? ¿O Rusia puede luego ampararse
en la vigencia de 2 años y entregarnos las vacunas durante esos dos años. Porque entonces, en este calendario, en esta programación que usted hacía de vacunar a toda la población, exceptuando los jóvenes, embarazadas, etcétera, no podemos contar con esas 1 millón de dosis si no entrega. Porque tengo entendido que Rusia aclaró que ya no tenía stock y por eso nos mandó unas 4.000. Por un lado, primera pregunta. Segunda pregunta, acaba de aprobarse en la Cámara de Senadores la compra de 2 millones, que son, entiendo, las que usted mencionó recién, de AstraZeneca, que es cupo de Taiwán. Se aprobó por $12 millones la compra de 2 millones a $6,4 por dosis. Lo escuché al presidente de la Cámara y seguí la sesión, de hecho que seguí la sesión, $6,4 por dosis. Hay una información anterior que AstraZeneca estaba vendiendo entre 3,5 a $4 por dosis. Quiere decir que esta compra vía Taiwán, ya sea porque es tarde o ya sea como bien usted lo dijo, que ya estamos comprando con intermediarios, podemos suponer que por eso el precio subió a $6,4 por dosis, doctor, de los 4 que supuestamente costaban. No sé si tomó nota de mis 2 preguntas. Muchas gracias, diputada Celeste Amarilla. Antes de concederle la palabra a los representantes del Ministerio de Salud, sencillamente para agregar, complementar la pregunta solicitud de los colegas, el ministro hablaba de la provisión de 7.300.000 dosis de las 8 millones necesarias. Si podría especificar el periodo de tiempo en el cual nosotros estaríamos recibiendo estas 7.300.000 dosis. Se le concede el uso de la palabra a los representantes del Ministerio de Salud Pública. Gracias, diputado Latorre. Gracias, diputada Celeste Amarilla, por la pregunta y un saludo especial al señor presidente Pedro Aliana. Quisiera responder primero al doctor Latorre, empezar de atrás para adelante. Sinceramente, doctor Latorre, no tenemos una programación estimativa de lo que es el sistema COVAX. Tendría que ser dentro de este año. Tenemos aseguradas las 300.000 primeras dosis entre el mes de marzo, que es lo que le había explicado recién, y mayo. Y a partir del segundo semestre, o sea, en realidad a partir de junio, se tendría que estar aumentando la cantidad de dosis que tendrían que estar llegando al país hasta completar el total. No sé si fui claro. Le voy a responder también a su misma pregunta a lo que dijo la diputada Celeste Amarilla. El tema de la Sputnik V, efectivamente no hay un plazo de entrega estimativo. Pero sí, yo lo que le puedo asegurar es que Cancillería está haciendo todos los intentos, llamando constantemente, inclusive al señor presidente, a fin de poder tener lo antes posible la mayor cantidad de vacunas en tiempo y forma. Tenemos estimaciones, por lo que hablé con el señor canciller en el día de hoy, que tendríamos ya un lote importante en el mes de abril. Y disculpe, diputada, su primera pregunta fue... Diputada Celeste. Sí, los precios de la AstraZeneca que estaban al mercado internacional entre 3,5 a $4 por dosis, y hoy el Congreso les autorizó, la Cámara de Senadores les autorizó a comprar 2 millones de dosis de AstraZeneca del cupo de Taiwán a $6,4 por dosis. Mi pregunta es si el hecho de que compremos vía Taiwán es lo que encareció o si ya subieron las vacunas por la alta demanda. Gracias por la aclaración, diputado.
Adelante, Gracias. señor ministro. Gracias, diputada, y disculpe mi falla en la memoria. Efectivamente, normalmente las vacunas últimamente están con un aumento importante en el precio a nivel mundial. Ahora, me gustaría saber específicamente, lastimosamente la doctora Soraya Araya no nos está pudiendo acompañar por el simple hecho de que está con otra actividad también en la logística de lo que vamos a recibir ahora en el día de hoy. Entonces, me gustaría poder responderle después, diputada, para no equivocarme. Si efectivamente es el precio final o hay algo más. Hasta donde tengo entendido, diputada, es ya con entrega acá en el país las 2 millones de dosis. Muchas gracias, señor ministro. Se le concede el uso de la palabra. Disculpe, ministro. Antes de avanzar la lista de oradores, creo que lo habíamos interrumpido en su exposición. Si mal no recuerdo, usted quería hacer una exposición de una reseña de las ofertas existentes, posterior a lo cual voy a concederle el uso de la palabra a la diputada Roya Torres y a partir de ahí continuar con la lista de oradores. Adelante, por favor, señor ministro. No, diputado, estamos trabajando, terminando los últimos detalles, sacando todos aquellos que no tienen algún tipo de sustento, y posteriormente a eso vamos a elevar por nota a la presidencia de la Cámara de Diputados para su evaluación, y a Comisión de Salud, por supuesto, para su evaluación pertinente. Lo que queremos lograr, señor diputado, es la total transparencia de todo aquello que vamos a llevar a cabo, no sin insistir que estamos bastante ansiosos y también necesitamos esas vacunas lo antes posible. Muchas gracias, señor ministro. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Roya Torres. Sí, muy buenas tardes, señor ministro, queridos colegas. Un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, yo tengo la verdad que 2 preguntas. Considerando de que hoy no tenemos una fecha exacta en la cual podríamos contar con las vacunas, consulto si en el sector privado tendríamos la posibilidad de poder contar con estas vacunas o sería neta y exclusivamente a través del ministerio la adquisición de estas vacunas, señor ministro. Una de las preguntas. Paso al siguiente, no sé, presidente, si ya lo puedo realizar. Adelante, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias. En cuanto al parque sanitario, señor ministro, le voy a hablar específicamente aquí de mi departamento del Alto Paraná. Estamos teniendo varias necesidades, ¿verdad? Farmacológicas, especialmente en el área en donde el paciente requiere de una atención de terapia intensiva. Nosotros aquí tenemos prácticamente, creo que ahora van a habilitar más camas, oscilaría aproximadamente como 70 camas aproximadamente en el departamento. Y tenemos escasez de estos medicamentos que su uso es imprescindible en terapia intensiva, como atracurio y midazolam. Tengo entendido que para mañana llega un lote importante para el departamento, pero esa cantidad va a ser prácticamente solamente para 2 días, según refiere el personal del parque sanitario. Entonces, esa es la consulta, señor ministro, si realmente nosotros ya contamos con un plan de compra a gran cantidad de esos medicamentos, y tengo entendido que también el Remdesivir, no sé si el Remdesivir forma parte del protocolo sanitario expuesto por el Ministerio de Salud, porque hoy los pacientes no cuentan con este retroviral, sino es asegurado de IPS. Entonces son prácticamente 3 o 4 preguntas que hice, ministro, que me gustaría, por favor, si puede ayudar a disipar las dudas. Muchas gracias. A usted por su participación, diputada Roya Torres. Se le concede el uso de la palabra a los representantes del Ministerio de Salud Pública.
Sí, muchas gracias, diputado Latorre. Muchas gracias, diputado Roya Torres. El sector privado no tiene ningún impedimento en presentar las documentaciones pertinentes solicitadas a través de la Dirección de Vigilancia. Hay una serie de requisitos que deben presentar y si cumple con los mismos se le da el registro pertinente. Hasta la fecha fueron presentados 2 empresas, las cuales volvieron a retirar casi al otro día prácticamente porque no cumplían con los requisitos solicitados. Hay que aclarar una cosa, señores diputados, que las multinacionales tienen preferencia absoluta de la venta de las vacunas a los estados. O sea, se están enfocando específicamente a los estados. Con respecto a Ciudad del Este, sí, efectivamente se habilitaron 4 camas más de terapia intensiva en los últimos días. Siempre nuestro límite, señora diputada, es, como había dicho en la exposición hace un rato atrás, la cantidad, o sea, los recursos humanos calificados. Ya ni siquiera es la disponibilidad de dinero para contratar, sino es la presencia o no de un recurso humano calificado que pueda utilizar esos equipos y que puedan manejar esa terapia intensiva en este caso. No podemos ser irresponsables en habilitar una sala de terapia si no hay recurso humano calificado. Con el tema del midazolam y atracurio quiero repetir algo que vengo diciendo de un buen tiempo atrás para que tengan una idea de cuál fue el problema de estas 2 drogas. El midazolam es una droga sedante también que se fabrica en el país efectivamente, pero la materia prima se trae del exterior. Esa materia prima normalmente se importa de Brasil o la India. Lastimosamente, creo que la mayor parte de los mercados también se cerraron como consecuencia de la pandemia y como consecuencia de que utilizaban toda la materia prima prácticamente también para su consumo interno de cada país. Las empresas proveedoras tuvieron graves inconvenientes en el momento de poder proveer este producto, ya que no tenía la materia prima para fabricarlo. En este caso tenemos el ejemplo del midazolam, tenemos una empresa adjudicada con un poco más de 350.000 ampollas, pero ya presentaron en su momento motivos de fuerza mayor por no poder entregar justamente por no tener la materia prima. Nosotros salimos al mercado prácticamente a comprar. De esta manera prosigue esta reunión virtual entre el ministro de Salud, su viceministro y miembros de la Comisión de Salud de Diputados y también el titular de la Cámara Baja. Vamos a esta noticia. El plano internacional concretamente proviene de Italia, cuyo gobierno anunció este viernes el endurecimiento de medidas sanitarias, precisamente nuevas y estrictas restricciones en gran parte del territorio tras un nuevo aumento de las infecciones por coronavirus que va a limitar severamente los movimientos entre ciudades y obligará, por ejemplo, a cerrar escuelas, restaurantes, bares y museos. La medida afectará a varias regiones, las más pobladas del norte del país, entre ellas incluso la capital Roma, también Milán y otras tantas ciudades italianas. Entonces, cierre total, cuarentena estricta, afecta al 70% de Italia. Bueno, hoy hablaba también el senador Óscar Salomón sobre el tema de las vacunas, Aníbal. Sí, señor. Repetimos, el Senado aprobó en sesión extra hoy el proyecto de declaración que respalda, digamos, la compra de 2 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca con fondos no reembolsables de Taiwán por un total de 12 millones de dólares. Ustedes ya la escucharon también a la diputada Celeste Amarilla pidiendo explicaciones del por qué ahora subió a 6.4 por dosis. Y no hubo respuestas. Y no hubo respuestas, no hubo precisión. Y incluso se excusó el ministro Julio Borba diciendo que es otra gente la que tiene la información y para no errar en los datos prefirió excusarse. Bueno, y esas dosis al 25
Desde febrero pasado, Paraguay, por las 36.000 dosis que nos van a llegar la otra semana o probable la siguiente, el 25 de febrero pasado había pagado $4 por dosis. Por dosis, sí. Y ahora ya va a pagar 6.4, lo que representa $12 millones en concepto de 2 millones de vacunas. Y la pregunta era si esto subió por la cuestión del puente a través de Taiwán, por decirlo así, o por alguna otra razón. La pregunta que no pudo responder el... Sí, por falta de datos. Decía el ministro que él considera que acá, puesto acá, es 6.4. Lo que decía el senador Óscar Salomón. Aprobado por unanimidad de los presentes, casi 40 senadores, acompañando todas las acciones emprendidas por el gobierno para la compra de las vacunas. No obstante, la ley de emergencia ya preveía esta situación de las compras. Pero consideramos necesario en este momento de difícil situación, más todavía teniendo en conocimiento del comunicado hecho por la Asociación de Sanatorios y Hospitales Privados cuyas capacidades están rebasadas en este momento, necesitábamos dar un apoyo político a que el Senado exprese políticamente su posición con respecto a la búsqueda de las vacunas. Así que, en primer lugar, apoyamos que se redireccionen los fondos provenientes de China a Taiwán a la compra de las vacunas y también a cualquier iniciativa que el gobierno emprenda para la compra de las vacunas. Nosotros quedamos esperando cualquier gestión que haga el gobierno. Vamos a llamar, sea sábado, sea domingo, sea la hora que sea, para acompañar esta acción. Entendemos de que el gobierno necesita en este momento de una decisión del Senado para poder tomar decisiones. Hoy se tiene una solución realmente soñada, porque comprar vacunas a $6.40 es el mismo precio que se había pagado en octubre para el sistema COVAX, pero a partir de ahora faltarán unas 2 millones o 3 millones de vacunas más. Entonces también vamos a acompañar cualquier acción que emprenda el gobierno para la compra. Nosotros, evidentemente, que ellos tuvieron... Bueno, lo que les decía el parlamentario hoy precisamente en la Cámara Alta. Y estamos de nuevo en contacto con el senador Óscar Salomón. Senador, buenas tardes. Silvio Cuevas, Aníbal Espínola, le saludamos. ¿Cómo le va? Hola Aníbal, hola Silvio, a las órdenes, hermano. Bueno, importante esta suerte de respaldo que da la Cámara Alta autorizando, digamos, habilitando redireccionamiento, digo bien, de millonarios fondos para la adquisición de vacunas. Sí, así mismo, y por la urgencia del caso, porque es prácticamente un milagro lo que se encontró hoy, hermano, encontrar a 6.40, 2 millones de dosis, igual que el mismo precio que el mecanismo COVAX, realmente es un milagro. Entonces, esta mañana estuvimos con el ministro de Salud, con el canciller, una reunión larga, pero muy positiva, y a raíz de eso ya 45 minutos después hemos llamado a una sesión ordinaria para que el Senado de la Nación le dé el apoyo político para la realización inmediata de esto, puesto que significa que dentro de los próximos 15 días ya vamos a tener nosotros las vacunas en el país. Entonces, a partir de este momento, ya un grupo de senadores, principalmente los médicos que están en el Senado, van a estar en contacto permanente con el ministro de Salud por dos cuestiones. Una de ellas, preparar el personal de blanco, distribuirla en todo el país, esperando que apenas lleguen estas benditas vacunas sean distribuidas a lo largo y a lo ancho de nuestro país para que inmediatamente sean aplicadas estas vacunas. El desafío de que 30.000 vacunas por día se tengan que aplicar es un desafío inmenso. Nosotros en este momento estamos poniendo 1.200 vacunas por día, estamos aplicando 1.200 vacunas, así que
hay que trabajar arduamente, preparar todo el personal y si hace falta contratar mayor cantidad de personal para que en 40 días estas 2 millones de dosis sean aplicadas a la población paraguaya, primero a la gente blanca, después a los que tengan enfermedad de blanco, a los mayores, a la embarazada y a los niños. Senador, está la tarea pendiente también. En esta reunión que tuvieron la mañana, ¿alguien le explicó por qué subió rápidamente el precio de cada dosis de la AstraZeneca? Porque el 25 de febrero pasado habíamos pagado $4 por dosis y ahora subieron a 6.4. ¿Hubo alguna explicación de por qué? El problema es la oferta y la demanda, la urgencia que tenemos, hermanos. Yo quiero explicarte de Chile, compró a 6.40 mecanismo que vale la primera partida. Después ya compró a 11, después a 17, después a 21 y la última partida compró a 40. Israel compró a 47, una dosis importante, creo que son 5 millones de dosis de vacuna. Entonces yo creo que esto que sucedió ahora para nosotros es un milagro porque se iguala al pago que hicimos nosotros en octubre al mecanismo COVAX. Y a partir de ahora tenemos 40 días como máximo para que vengan en el país y no se corte la aplicación de la vacuna, unas 3 millones de dosis que tenemos que encontrar en algún lado. Lastimosamente ya va a ser casi imposible a este precio. El ministro también explicó que hay 2 empresas paraguayas que tienen contacto directo y compromiso con la vacuna Sinovac China, pero con un precio totalmente diferente. Una de ellas ofrece 1 millón de dosis a $28 cada dosis y la otra ofrece a 33 dosis, pero 3 millones de dosis. 3 millones, $33 cada dosis, pero pudiendo comprar hasta 3 millones. Entonces, el grupo de senadores, liderado por el doctor Antonio Barrios, presidente de la Comisión de Salud, van a estar en permanente comunicación con el ministro hasta que se tenga la mejor oferta y podamos asegurar que estas lleguen al país antes de los 40 días, antes de que acaben estas dosis de repartirse. Entonces, esa es otra tarea pendiente. En total del país, el gobierno tiene contratado 4.500.000 dosis de vacuna que van a ir llegando a lo largo de 40 días más o menos. Y sería que tenemos que hacer otro compromiso para traer las 3 millones más y ahí ya inocular a la población. Toda esta movida de las diferentes instituciones, senador, se da en este momento más crítico que estamos atravesando, digo, una gestión que se pudo haber hecho con anterioridad, entiendo, y bueno, pero en fin, estamos dando algunos pasos interesantes, me parece. En realidad, hermano, que Dios se ha confiado en el mecanismo COVAX de la OMS, de la Organización Mundial de Salud. Ese mecanismo nos falló porque nosotros teníamos comprado 1 millón de vacunas que tenían que haber estado acá a principios del mes de febrero. Sin embargo, tenemos apenas 36.000 que van a llegar ahora en la fin de semana o la otra semana. Ellos prometieron que para los primeros días de febrero iban a estar en el país 1 millón de vacunas. Sin embargo, no llegaron y a partir de ahí, en forma presurosa, se empezó a buscar algún milagro que por suerte tuvimos hoy y el Senado de la Nación ya dio su compromiso y apoyo político para que esta vacuna llegue lo antes posible. Hemos hablado con el embajador a instancia del senador por aquí, se habló con el embajador de Taiwán aquí en Paraguay, en presencia del canciller y el ministro de Salud, y bueno, se ha convenido que el mecanismo más rápido para generar 12.800.000 aparte de conseguir a partir de la donación china, redireccionar ese dinero e inmediatamente entregar a los Estados Unidos para que se confirmen esta dosis y que inmediatamente se vea la forma del traslado a nuestro país. Ahora, senador, en estos tiempos de pandemia, de muchas necesidades, de recursos económicos por sobre todo,
¿Amerita un aumento salarial? Esto cambiando de tema. ¿Amerita un aumento salarial, en este caso a funcionarios del Senado, como se viene publicando? La información creo que muy cerrada. Esos aumentos ya se dieron en diciembre. Y es a raíz de Yo primero te quiero decir de que el funcionario del Senado, los funcionarios del Senado, hace 7 años que no tienen un solo guaraní de aumento. Nosotros tuvimos recorte de 23.000 millones de guaraníes, partiendo primero de nuestros salarios, segundo del combustible, tercero del lo que es el seguro médico. O sea, tuvimos un montón de salarios, no solo a los senadores, sino que a los funcionarios. Bonificación por título académico, antigüedad y un montón de cosas que fueron recortados totalmente, y eso sumaba 23.000 millones de dólares. Teníamos los 140 funcionarios desde hace 7 años cobrando menos del sueldo mínimo. 1.600.000 guaraníes estaban cobrando los 150 funcionarios, y en primer lugar cumplimos con la ley aumentando a esto hasta el sueldo mínimo. En ese caso, senador, en esos casos se entiende a los que no ganan el salario mínimo, ¿verdad? Porque usted lo dijo, se está cumpliendo con la ley. La gran parte se perdió a ellos. Pero hay algunos aumentos que significan, pero que son inherentes al cargo. El caso de estas dos chicas que están en la presidencia, ellos al ocupar un cargo de confianza acceden a un salario que dura toda la presidencia de este mandato. Las dos personas que ocupaban ese mismo cargo en la época del último presidente Bayano ya tenían este salario. Al volver a sus cargos, dejaron de tener esa responsabilidad ahí y vuelven con sus salarios anteriores. Lo mismo va a ocurrir con María José y Estela, que al culminar mi mandato ellos tienen que volver a su salario anterior, que son 8 millones y pico, y 7.700.000, creo que eran las dos. Estos no son aumentos, estos son lo que es por responsabilidad en el cargo que están ocupando por un año que dura la presidencia del Senado. Pero de igual manera estamos viendo aumentos que van de 7.300.000 a 11, de 8 a 11, de 7 a 12. Hay datos que no corresponden. Nosotros el lunes vamos a dar a publicidad veramente todos los aumentos de la hay datos que no corresponden a la realidad. Entonces también vamos a aclarar eso el lunes. O sea, esto que se publicó, senador, entonces no se ajusta, dice usted, a la realidad, salvo el caso de María José y de Mercedes. De Estela, Estela María José y Estela son los que están en el cargo de confianza. Eso sí es cierto, pero duran momentáneamente que ellos estén en ese cargo en la presidencia. Al terminar mi mandato, ellos vuelven a su cargo, a su salario anterior. O sea, no es que se llevan ese salario con ellos. Y también hay que tener en cuenta que se les suprimió bonificación por grado académico, se les suprimió las bonificaciones y los viáticos en los viajes también. Todo eso han perdido este grupo de personas. O sea, tenían que haber ganado más. Sí, o sea, si no se le daba el aumento, por lo menos mantenían eso ellos. Pero nosotros el lunes vamos a publicar los salarios de todos los que, y la suma total. Vemos que todas las variaciones, o sea, todos los aumentos corresponden a directores, coordinadores, jefes de departamentos, en fin. No es el funcionario común nomás. Lo que pasa es que hay directores que desde hace varios años estaban ganando mucho más que ellos. Como en estos 7 años no hubo aumento, entonces tratamos de aumentar de a poco para que ellos vayan acercándole al salario del otro director que ganaba hace 7 años esa misma cantidad. Yo le repito, senador, está bien, se cumplió con la ley, pero ¿amerita un aumento en esta época, en estos momentos? Es la decisión de la Comisión de Hacienda del Senado y es la decisión del Pleno del Senado, hermano. Acá están atacándome a mí, pero es la decisión del Pleno. El Pleno aprueba el presupuesto general 2021. Yo no he visto un solo senador que haya protestado por eso. Ya.
Bueno, senador Oscar Salomón, muchas gracias por este tiempo. A la orden, hermano. Que pasen buenas tardes. Adiós, adiós. Y bueno, esto por supuesto genera todo tipo de reacciones en las redes, en los medios, en fin. Más allá de que señala el senador de que el lunes van a hacer algunas precisiones, pero reiteramos esto, en el caso de Estela María Rojas González, directora de gabinete de la presidencia. Ella ganaba hasta diciembre, ganaba 7.540.000 y desde enero pasa a ganar 15.700.000 guaraníes. ¿Te imaginas si lo que te aumenta? 8.160.000. Un plumazo. 8 millones más en tu cuenta. ¿Verdad, Pedro? Y también la misma situación, María José Florentín. Ella es directora diplomática y consular. Ahí está Mercedes Canese también. Sí, pero estas dos, María Mercedes Canese es directora de bancada del Frente Guaso. ¿Y qué tiene que ver eso que sea directora de bancada? Y bueno, ella ganaba, a ella se le aumentó casi 2.900.000, de 11.800.000 a 14.700.000. Al final de cuentas fue a Mercedes Canese el aumento más pequeño. Sí. Y después tenés las distintas variaciones. Mirna Marité Ortiz Añasco también sufrió más que sufrió, recibió un aumento de 4.500.000 y algunos montos que según el senador no se ajustan y que estarían precisando el lunes próximo. Pero lo cierto y lo concreto, sí, exactamente. Mercedes Canese es la que más ganaba de todos. De todo el grupo había sido, ¿cierto? 11.800.000. Y ahora recibió el aumento más pequeño. ¿Y será que hay... ¿Cómo estarán los otros directores de las otras bancadas? Sí. Bueno, aparece acá solamente cargo... Ella aparece como directora de la bancada del Frente Guasú. Hay, por ejemplo, una que es directora de barómetro legislativo. A ver, ella es Teresita Efrén, viuda de Brites, que está allá abajo. También ganaba 7.300.000, pasa a ganar 11.300.000 guaraníes según la publicación. Y así va. Y bueno, esto ocurre, aumentazo entonces para algún importante grupo de privilegiados funcionarios. Y acá alguien me dice, ¿cuándo van a aumentar a un médico o a una enfermera? Cuando van a aumentar a un médico o a una enfermera, todo lo que tiene que... Nunca hay disponibilidad, dice. No. ¿Y quiénes hoy en día se merecen un aumento? Y el personal de blanco. Personal de blanco. Ahora, pero y esto así como si nada también aprobó Hacienda. Comisión de Hacienda aprobó, dice. La Comisión de Hacienda del Parlamento, pero yo te digo el Ministerio de Hacienda. Yo creo que el Senado tiene un margen, un presupuesto. Y son ellos quienes después van haciendo los ajustes. Sí. Yo creo que ellos tienen un presupuesto tope, qué sé yo, de $1 millón. Tiro cualquier cifra, $1 millón. Y en base a eso, si nos sobrepasan ese $1 millón, Hacienda está todo ok. No me preocupa que vos... que aumentes con tal de que no te salgas de tu presupuesto. Recuerdo que se había insistido bastante, 0 aumento para funcionarios públicos. Racionalización. Sí, racionalización de gastos. Menos mal que le sacaron, ¿cómo se llama? Gasto de representación. No es gasto de representación. Por título académico. Sí, bonificación por título académico y viáticos. Pero la responsabilidad inherente al cargo. Es como el presentismo en las binacionales también. Sí, cierto, no, pero... O sea, el presentismo es el famoso porque te fuiste a trabajar. Sí. Te presentaste a tu puesto de trabajo. Es el presentismo. Bueno, vamos a hacer la pausa. Sí, 17,52, 33 grados, mucho calor, ¿eh?
Bueno, estamos mostrando, Aníbal, televidentes, la maniobra que realizaba ya en la pista luego de aterrizar esta aeronave. En São Paulo. En São Paulo, precisamente trayendo entre sus cargamentos, digamos, el lote reducido, pero de 3.000 dosis. Gentileza, cooperación de los Emiratos Árabes. Sí. El dato que yo tengo, que las vacunas son de procedencia china también, pero del laboratorio Sinopharm. Y fue un avión de la Fuerza Aérea Paraguaya hasta el aeropuerto brasileño para traer consigo estas dosis. Avión de la Fuerza Aérea. Entonces se va a encargar del traslado ya a nuestro país. A ver, 20.000, 4.000, 27.000 de vacunas. Sí, hasta el momento. Hasta el momento, que son para 13.500 personas. Exactamente. Personal de blanco, personal de salud. Hasta ahora se registraron 46.818 personas para vacunarse. Y esperemos que lleguen más vacunas. ¿Cuánto antes? Sí, señor. Y otro gremio de la educación que igualmente reclama el cierre, digamos, o la inhabilitación de las clases presenciales. Está el compañero Raúl Bogarín en la sede de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, OTEP. Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvio, Aníbal y a todos los televidentes. Así es, nos encontramos aquí en la OTEP para hablar con Gabriel Espínola, quien es secretario adjunto del Sindicato Nacional, para poder hablar acerca de lo que estuvieron planteando al nuevo ministro de Educación, Brunetti, y nos va a comentar acerca de varios puntos que estuvieron tratando. Lo principal que ellos solicitan es la suspensión total, tanto presencial como también virtual, de las clases en donde esté mayor contagio del COVID-19. Bueno, Gabriel, para que nos comente acerca de este que presentaron ustedes al ministro de Educación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a la audiencia. Efectivamente, la primera reunión mantenida hoy con el ministro Brunetti en la idea de tener que debatir sobre problemáticas actuales, problemática que venimos históricamente planteando, en la necesidad de que Paraguay adopte más temprano que tarde una política de Estado en educación pública, que esta tenga que ser garantizada con una inversión necesaria, que se encamine al 7% del Producto Interno Bruto. En lo referente a la situación actual, que tiene que ver educación en pandemia, nos parece absolutamente razonable tener que suspender las clases presenciales en las ciudades y en los lugares, sean ciudades o no, donde se produzca o se haya producido altos contagios y que hoy probablemente están catalogados como estar en estado de alerta roja o catalogado de alto contagio epidemiológico, de acuerdo a lo que ellos han podido detectar. Como así también mantener la presencialidad en aquellas zonas rurales donde no llegó el contagio y tenemos garantía institucional en términos de edilicio y tenemos los elementos de bioseguridad. Ahora, Gabriel, también plantearon la cuestión de que no se puede seguir virtual porque no hay los elementos necesarios, la tecnología necesaria para seguir. Pero efectivamente, o sea, es una ficción, lo dijimos, utilizamos este nombre, es una ficción decir pasamos de la presencialidad a la virtualidad. Hoy, aquí en Asunción, la capital, hay barrios que no lo tienen. Hoy el ministro pudo comprobar a partir de su presencia en una institución, el barrio de Santísima Trinidad, cuya población estudiantil son de los Bañados. Esta situación lo tenemos en Luque, lo tenemos en Nueva Italia, lo tenemos en Guarambaré, o sea, en varios distritos del departamento, pegadísimo a la capital. Y ni que hablar de las zonas de los demás departamentos. Paraguay tiene una de las conexiones, uno de los sistemas de conectividad más bajos de la región y evidentemente ya ha sido un fracaso en el 2020 y esperamos que no se vuelva a producir ese fracaso en el 2021. ¿Cuál es la alternativa en todo caso? Bueno, podemos volver en 15 días, en 22 días, y se puede establecer mecanismos metodológicos que pueda encaminar a recuperar ese tiempo, porque aún no estamos desarrollando, estamos en un proceso, hasta ahí se quiere, de refuerzo
de retroalimentación de lo que no se desarrolló en el 2020. Y bueno, lamentablemente estamos en pandemia y tenemos que circunscribirnos a lo que nos dice Salud Pública, y si Salud Pública encamina esto, lo más lógico que se pueda tomar esa decisión. Pero también hay otras problemáticas que trae consigo la posibilidad del desarrollo en este tiempo. No tenemos docentes en muchas instituciones educativas porque el protocolo te indica solamente 2 instituciones por cada catedrático o por cada docente. Sin embargo, el catedrático está en 3, 4, 5 u 8 instituciones. O sea, lo tenemos. Entonces, hay presión de los padres de familia en muchos lugares, hay presión de los propios directores que quieren establecer su propio calendario y sin embargo hay un calendario nacional. Entonces queremos que se adecue las determinaciones a un protocolo que pueda ser cumplido y cumplible por todos y que no tengamos que afectar ni a los estudiantes ni a los docentes. Ahora, don Gabriel, ¿qué fue lo que recibieron como respuesta por parte del ministro de Educación al plantearle esta situación? Bueno, les pareció atinado los planteamientos que hemos hecho. Esperamos luego que se encamine decisiones favorables para el efecto. No solamente por esta situación pandémica, tenemos planteamientos relacionados al incumplimiento de más de 6 años del escalafón docente que afecta a más de 40.000 trabajadores de la educación. ¿Dieron una buena predisposición al ministro? Bueno, el próximo 26 de marzo se instala una mesa de trabajo que va a encaminar y esperamos que se encamine a una ampliación presupuestaria. También lo referente al salario básico profesional, que está pendiente el ajuste del 16%, que este año lo tenemos que obtener, como también al 2022. O sea, esperamos que además de esta situación presupuestaria se produzca el concurso, se garantice a los compañeros y las compañeras en condición de interinazgo que se pueda reconfirmar la titularidad de aquellos y que se transforme los contratos de primera infancia a nombramiento para que ellos puedan tener el seguro social correspondiente. Bueno, muchas gracias a Gabriel Espínola, entonces secretario adjunto de la OTEP, con las posturas ya presentadas ante el nuevo ministro de Educación. Ahora vamos a ver qué decisión toma con relación al primer planteamiento que tiene que ver con las clases presenciales y también lo de forma virtual, porque no hay la tecnología necesaria tan solo aquí en el centro y ni qué decir en el interior del país, compañeros. Bueno, gracias Raúl, muy amable. A esperar. Hasta luego. Adiós, señor. Hay que decir, Silvio, que para hoy se anunciaba una reunión entre los ministros Borba y Brunetti para resolver justamente qué pasaba con las clases presenciales. Sí, porque... Yo no escuché que haya existido esa reunión en el transcurso del mediodía a esta parte. O sea, de hecho, Borba hasta ahora está... De reunión en reunión. A no ser que por teléfono hayan coordinado el tema, ¿verdad? Pero hace minutos nomás terminó también la reunión de la OTEP con el ministro Brunetti y ni siquiera recibieron indicios de lo que se va a adoptar. Hay que decir y los que estudiantes en la incertidumbre. Incertidumbre total. Hoy el presidente de la ASO de colegios privados, Luis Cáceres Brum, fue junto a Brunetti también al ministro y le pidió que las clases continúen, ya sean presenciales o híbridas, o sea, de manera simultánea, presenciales y virtuales. Sí. Y el otro pedido, que después del personal de salud se ha vacunado el personal docente. Bueno, vamos a otro contacto. Está el compañero Alexis Aveiro. Alexis, ¿cómo estamos? Entiendo que estás en el hospital de trauma. Hola Silvio, hola Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, saludo a ustedes y a los televidentes. Si bien vamos a hablar evidentemente de otra epidemia que azota a nuestro país, el de los accidentes, el de los traumas, que prácticamente mantienen ya al hospital de referencia, en este caso, el del traumas, al límite de su operatividad. Destacamos evidentemente a todos los profesionales de ese centro asistencial. Sin embargo, una situación no escapa a la otra, porque evidentemente también la situación se descontrola principalmente los fines de semana, y decía usted, doctor, hace rato, que es de terror a partir del jueves a la noche o viernes los muchachos, perdón el término coloquial, empiezan a
consumir bebidas alcohólicas en exceso, y eso se traduce lastimosamente principalmente en accidentes y hechos de violencia. Sí, de hecho, muy buenas tardes a Alexi, a Silvio y también a Aníbal. Nosotros los días viernes, sábado y domingo y los feriados son los que, digamos, la gente tiene todo el derecho de ejercer su libertad. Más esa libertad con consumo de bebidas alcohólicas se desenfrena las actitudes de las personas y entonces ocurren los accidentes de tránsito, ocurren las agresiones con arma blanca, arma de fuego, y por otro lado también los siniestros viales, se refiere a accidentes de motos, de vehículos de 4 ruedas. Y en este momento nosotros, realmente la epidemia del trauma que nunca se fue, hace que el hospital de trauma esté al tope de la cama ocupada. La terapia intensiva, 21 camas de terapia intensiva de adultos está llena, las 8 camas de terapia intensiva de niños está lleno, tenemos 4 camas en reanimación que son terapias intensivas de urgencia, están llenas, y probablemente vamos a amanecer mañana, el domingo o el lunes con camas o quirófanos convertidos en terapia intensiva como habitualmente solemos hacer. ¿Eso quiere decir que se improvisa muchas veces, doctor, en cualquier sitio del trauma, a algún lugar en donde destinar a estos pacientes? La cirugía de trauma es como la guerra. Cuando vos tenés varios heridos, tenés que acogerlo, tenés que sostenerlo con lo que tenés. Es habitual, no solamente en Paraguay, sino en cualquier país, los hospitales de campaña, y de hecho el convertir una cama o un quirófano en terapia intensiva de adulto transitoriamente hasta que tengas después, por dinámica del hospital, traslado de pacientes que mejoran terapia, y le quites y deshabites ese quirófano para que vuelva a ser un quirófano. Porque ¿qué pasa eso? Llega el lunes y tenemos cirugías programadas y los pacientes que tienen que ser operados en ese quirófano se suspenden, y eso hace que nuestra lista de espera esté aproximadamente con 300 pacientes, la lista de espera de pacientes que se tienen que operar. Por otro lado, nosotros tenemos conocimiento a través de diferentes comunicados, mismo el Círculo Paraguayo de Médicos de hoy, el cual nosotros hacemos parte nuestra, las sociedades científicas hacen un llamamiento para que busquemos un autoaislamiento por el número creciente de contagios COVID. Nosotros tenemos una población asignada a nos de siniestros viales que no vienen con un letrerito que dice yo tengo COVID. Entonces nosotros tenemos que aplicar el mismo protocolo en el manejo de estos pacientes, por el hecho de que puede contagiar a nuestros usuarios que están al lado y también a nuestros compañeros funcionarios. A propósito de este punto, doctor, se tiene una estadística de pacientes traumatizados que llegan con la infección. Nosotros, con todo el protocolo que aplicamos, primero te iba a hablar, 78 pacientes son los que tuvimos en 12 meses diagnosticados una vez internados en el hospital. Porque normalmente en el habitáculo de urgencia, cuyo monto de pacientes asistidos orilla por cada día entre 138 a 150 pacientes en la urgencia, normalmente si tiene positivo en el testeo ya se va a su casa a esperar el tratamiento, salvo que entre con una necesidad de ser operado por la gravedad del traumatismo. Nosotros 78 pacientes es lo que en total entre los diferentes servicios hemos diagnosticado COVID, y los hemos tratado hasta remitirlos en un hospital de referencia que son el Hospital Nacional y el INERAM. Pero lo interesante que hicimos en este trabajo son 1.600 funcionarios que tenemos y puntos. 323 fueron los que tuvieron el COVID. Es decir, que un 20% de la población de nuestros funcionarios ya tuvieron COVID. El mayor porcentaje tiene las enfermeras. 133 enfermeras fueron diagnosticadas con COVID y 87 médicos. Desgraciadamente uno de ellos falleció, el doctor Gustavo Britos. Y después va distribuyéndose en 34 funcionarios administrativos. Por ejemplo, camilleros, 3 son los que tuvieron COVID. Los admisionistas, 7, y así. Es decir que el impacto en la población de trabajadores del hospital de trauma es del 20% hasta el momento, y esperamos que nosotros nos lleguen también las vacunas para ir fortaleciendo las defensas de los que están en primera línea. Claro, en traumas no hay médicos vacunados o que prestan servicio en otras áreas también o en otros... Hay compañeros que están en terapia intensiva de otros hospitales. El médico y los enfermeros y los funcionarios de apoyo de Blanco
tienen a veces 2, 3 trabajos. Trabajamos en clínica, otros trabajamos en el hospital de IPS y el trauma también. Entonces, lo que quería nomás aclarar es que la mayoría de los colegas nos contagiamos igual que el resto del mundo en la calle, en el supermercado, en los lugares donde hay esparcimiento, ocios o diversiones. Normalmente va a estar relacionado a cómo comenzaste la entrevista. Comienzan los tragos, comienzan, digamos, la euforia y la gente empieza a compartir de repente en situaciones fuera del protocolo. Doctor, ¿insumos? Insumos, nosotros jamás hemos negado. Nosotros tenemos los insumos igual que el resto de los hospitales con respecto a la asistencia de sedantes hipnóticos para los pacientes respirados. Pero con respecto a los materiales netamente de trauma, también nos falta. Y el esfuerzo que hacemos es prácticamente de diario, de manera que nos lleguen los insumos. El día de mañana recibimos un camión temprano, es decir, que no descansa el ministerio. Los sábados igual te van a apoyar, porque así como entra, salen a distribuir. Doctor, en este escenario, teniendo en cuenta que evidentemente los casos seguirán disparándose mientras que no se tenga la conciencia, ¿cuál o qué vaticina usted para el Hospital del Trauma a fin de que no se produzcan contagios o lleguen más pacientes traumatizados o con COVID-19? Porque finalmente esa situación puede suceder ante el pronóstico que se tiene ahora. Particularmente nosotros estamos para poner pecho a la muralla. Nosotros vamos a asistir a todos los pacientes que vengan con trauma. Somos un hospital de referencia, pero no podemos sustraernos a hacer realmente fuerzas para que los compañeros que están trabajando en hospitales COVID, que hoy en día todos los servicios están COVID, por de hecho el Ministerio sacó una resolución que suspende todas las cirugías programadas, salvo aquellas urgencias postergables. Espero que esto se controle. Hago un llamado a la gente, por favor, comportémonos como la gente, tratemos de buscar el autoaislamiento, usemos los tapabocas en forma y por lo menos lavarnos bien las manos. Y si vamos a divertirnos, juntémonos en nuestras casas, en nuestras burbujas, de manera que la libertad se ejerza. Doctor, se da también otra situación, muchos familiares a veces en los alrededores del Hospital del Trauma, aglomerándose. Nosotros desgraciadamente no podemos controlar lo que ocurre en la calle, pero lo tradicional es que cuando un paciente llega accidentado, vengan 100 familiares. Le rogamos a los familiares que por lo menos una vez enterados del informe se retiren a sus casas. Doctor, el nivel de estrés en el Hospital del Trauma, hablaban la semana pasada los representantes de los principales gremios y círculos médicos acerca de que también ya se registra un agotamiento, teniendo en cuenta la situación, traumas y también COVID. ¿Cuál es la situación en su hospital de referencia? A nivel mundial, el agotamiento, el estrés que sufre el funcionario de blanco que trabaja en el límite con la muerte y con la desgracia de la gente, siempre es importante tener las vacaciones. Ustedes saben y comprenderán que mismo el ministro Mazzoleni y el ministro Borba reconocen que hay un sobreesfuerzo. Por eso es que nosotros decimos, hemos suspendido vacaciones para cuidarle a la gente. Entonces le pedimos a la gente que se cuiden, de manera que el impacto no sea tan grande y que no pasemos a escenarios que no deseamos. Doctor, ¿usted estaría de acuerdo con un retroceso de fase? Eso también implicaría menos accidentes como en la cuarentena rígida que tuvimos hace exactamente un año. Y como director del Hospital de Trauma, lo que me gustaría es que por lo menos lo que está escrito se cumpla, que controlemos aquellos espacios donde libremente la gente adquieren las bebidas espirituosas, que controlemos los lugares donde se juegan piquiboli o donde se están juntando la gente en forma sin control, donde la gente prácticamente ya no usa tapabocas. Y ustedes saben a qué me refiero. Gracias, doctor. Gracias. Doctor Agustín Saldívar, director del Hospital del Trauma, un centro de referencia, como les decía, que no escapa al COVID-19 y lastimosamente es siempre vigente la epidemia, los accidentes y evidentemente los hechos de violencia en donde los pacientes deben ser derivados hasta ese centro asistencial. Sí, señor. Y si por ahí te toca recorrer la avenida Eusebio ya a estas horas nomás, Alex, y algunas bodegas bastante conocidas por allí también, te vas a encontrar un montón de gente. Dándole empinando ya el codo enfrente. Sin parar. Hoy, ¿una la mitad? Sí, señor. Así mismo. Sí, señor. Gracias, Alexis. Hasta la próxima, gracias.
Y vamos a compartir con ustedes ahora una serie de comunicados de hospitales, como así también de sociedades científicas con relación a toda esta situación por la cual estamos atravesando, Silvio. De hecho, desde la cartera de salud pública hoy hablaban de un sistema de salud a punto de colapsar, tanto público como privado, y que el sistema integrado comprende no solamente todos los hospitales públicos, sino también el Instituto de Previsión Social, el Hospital de Policía, el Hospital Militar inclusive. Es por eso que, por ejemplo, IPS Ingavi emite esta circular. La dirección del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi, era Hospital de Especialidades Quirúrgicas, dice, que a partir de la fecha en los servicios de urgencias adultos, la atención será exclusiva para pacientes con afecciones respiratorias. Se solicita a todos los asegurados y no asegurados que en caso de padecer síntomas que no sean de enfermedades respiratorias, acudir a otros centros asistenciales tanto del IPS y del Ministerio de Salud Pública. Y luego ya la recomendación de los autocuidados, que ya todos conocemos, pero que lastimosamente no se cumple siempre. En muchos casos, sí. O sea, solamente gente con afección respiratoria tiene que ir al Ingavi. Es así. Y también esta misma institución, dice la dirección de la Policlínica Ingavi, también señala que a partir del 13 de marzo no contaremos con el servicio de urgencias pediátricas, un servicio sumamente utilizado también. Teniendo en cuenta, dice, el aumento de casos positivos de COVID-19 en nuestro país, el servicio tanto de consultas de urgencias pediátricas y UTI pediátricas, inclusive, serán trasladados estos servicios al Hospital Central hasta nueva disposición. Ya saben, papá, mamá, si tienen problemas con sus hijos pequeños, al Hospital Central entonces, ya no al Ingavi. Así es. Bueno, está en línea precisamente el doctor Ricardo Oviedo, gerente de servicios, entiendo, ¿verdad?, del Instituto de Previsión Social. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes para usted y su audiencia. Bueno, doctor, estamos leyendo estos comunicados que se relacionan con Ingavi precisamente, y si usted nos podría ampliar un poquito más el alcance de esta medida y si estas medidas también forman parte ya de ese anuncio que realizaban hoy Salud Pública de una suerte de transformación de los servicios polivalentes exclusivamente a áreas respiratorias. Sí, exactamente. Era realmente un plan de contingencia que teníamos en caso de que eventualmente llegáramos al tope de la ocupación de camas en el área de adultos. Esto empezamos nosotros en la época de contingencia, cuando se habilitó el Hospital Ingavi, con en ese entonces 28 camas en el área pediátrica, 6 unidades de cuidados intensivos pediátricos, y en el área de urgencia de adultos con 32 camas en urgencia y 8 en terapia intensiva adultos. La situación actual, y teniendo en cuenta la progresión y el control de la evolución de la pandemia, ¿verdad?, referente al comportamiento en el área de pediatría en sí, nos mantuvo realmente con un porcentaje bajo de internación. La máxima cantidad de internados que tuvimos fue en el mes de noviembre, en el área de pediatría, estoy hablando, ¿verdad? De las 28 camas que estaban dispuestas para pediatría, tuvimos un máximo de 10 pacientes internados allí. Y en el área de cuidados intensivos pediátricos, de las 6 unidades que estaban preparadas, se tuvieron hasta 3 pacientes internados en esa área. Últimamente, todo lo que va del año, estamos en un porcentaje de ocupación estábamos en un porcentaje de ocupación de camas de las 28 que teníamos, que realmente se redujo a 24 actualmente, porque 4 de ellas ya fue trasladada al área de adultos. De las 24 camas actualmente, 4 camas estaban siendo ocupadas en lo que va prácticamente de este año. Y cuidados intensivos pediátricos, de las 6 que estaban preparadas, estaban ocupadas hasta 2. Actualmente no había ningún paciente. En esta semana no hubo ningún paciente internado.
Tenemos nosotros un comité de urgencia COVID, donde están expertos, tanto pediatras, clínicos, infectólogos, terapistas, el director del hospital y la gerencia como coordinador del comité. Y estuvimos evaluando la situación. Nuestra real situación es que las camas de urgencia en el área de adultos están al tope de su ocupación, y las camas pediátricas en el porcentaje que dije, de 24 camas, prácticamente 4 en todo lo que va del año. Hicimos las consultas pertinentes al servicio de pediatría y al departamento de pediatría, y ahí se adecuó una cama con 9 unidades para recibir pacientes o albergar pacientes con probables cuadros de COVID o cuadros respiratorios. Entonces eso está cubierto allí. Tenemos nosotros un sistema de ambulancias en las cuales si llega un caso urgente de pediatría al hospital Ingavi, aunque no tengamos pediatra, ¿verdad? Tenemos médicos de familia que pueden eventualmente socorrer o auxiliar a un paciente pediátrico que llega de urgencia. Lo trasladamos vía ambulancia hasta el hospital central, donde hoy día, en vista también al escenario que tenemos en la actualidad, como había dicho, era el 100% prácticamente de las camas en urgencia de adultos ocupadas, entonces destinar estos pacientes pediátricos al hospital central. Ese es el escenario que tenemos hoy en Ingavi, y por eso esa decisión también. O sea, un escenario bastante complicado también, al igual que en todos los otros centros asistenciales del país. Así es. Y tenemos un ascenso progresivo de los, digamos, de las consultas en el hospital Ingavi, que ahora también estamos tratando de direccionar exclusivamente que sean consultas de cuadros respiratorios, porque ahí vino también otra dificultad que estuvimos observando y evaluando en lo que va de este año, que el 50% de los pacientes que estaban consultando en Ingavi últimamente eran cuadros polivalentes, vale decir, cuadros de hipertensión, cuadros clínicos como ser cefalea, náuseas, etcétera, y se mezclaban con los casos respiratorios que iban en aumento. Entonces se arriesgaban los pacientes que van a consultar en la urgencia de adultos con cuadros no respiratorios, con eventual contagio, ¿verdad? Tanto ellos como sus pacientes que siempre, con sus familiares que siempre la acompañan. Entonces, de ahí también la segunda disposición de que el Hospital Ingavi y el Guglielmini sean en lo posible exclusivos para consulta de cuadros respiratorios. Así también se ganan espacio, menor tiempo de espera para los pacientes y, por supuesto, ¿verdad?, ir llenando las camas y si vale una internación, si amerita una internación con cuadros exclusivamente respiratorios sospechosos o confirmados por COVID. Por último, doctor, ¿hay posibilidad todavía de habilitar más camas allí en Ingavi? Sí, señor. Estamos en proyección de aumentar para entre el lunes y martes 10 camas en cuidado intensivo. Empezamos, como dije, con 8 unidades. Hoy estamos a 20, queremos llegar por lo menos a 8 más, a 28 unidades en cuidados intensivos adultos, estoy hablando. Y también en conversación estrecha con el actual ministro de Salud, que ya era un plan de contingencia anterior también, ¿verdad? El de ir, como es un hospital integrado, ampliando camas tanto de terapia como camas de internación, que les puedo dar inclusive el número. Tenemos proyectado con el Ministerio de Salud equipar 16 camas más en cuidados intensivos y podemos avanzar inclusive en una primera etapa hasta 50 camas en clínica médica, podemos avanzar hasta 100 camas, ya que el hospital está, digamos que, con espacio suficiente como para poder albergar pacientes. Sí tenemos inconveniente con lo que es la provisión de oxígeno, ya que ese hospital estuvo destinado inicialmente a albergar pacientes con cuadros quirúrgicos
que requerían, por decir, para dar un número, a ver si me doy a entender, ¿verdad? A 5 litros por minuto es lo que se administra habitualmente a un paciente que requiere oxigenoterapia para cuadros de recuperación postquirúrgica o prequirúrgica. Y ahora esos 5 litros por minuto, un paciente COVID está utilizando 70 litros por minuto. Es decir, se multiplicó la cantidad de la necesidad de oxigenoterapia por paciente, así que estamos llegando al tope de la producción de la planta de oxígeno de Ingavi y estamos también viendo mecanismos como para ampliar esa capacidad de nuestra planta. Bueno, doctor, toda la fuerza y el apoyo al plantel médico del Ingavi. Muy gentil de su parte. Yo les agradezco infinitamente el apoyo que dan ustedes realmente, porque nuestra gente necesita, nuestro personal de blanco necesita, nuestro auxiliar administrativo necesita. Estamos realmente en una guerra en la cual tenemos que ayudarnos todos, ¿verdad? La ciudadanía toda tomando conciencia de la situación en que estamos, porque somos personas humanas todos, ¿verdad? Y tenemos nuestros límites también, así que gracias por el apoyo y por esta oportunidad. Bueno, doctor Ricardo Oviedo, gerente de salud del IPS. ¿Escuchaste el último dato, Daniel? Un paciente que sale del área quirúrgica utilizaba, por ejemplo, 5 litros de oxígeno por minuto. El paciente COVID respiratorio, 70 litros de oxígeno. Ingavi tiene su propia planta de producción de oxígeno, pero está al límite también. Y recuerdo que meses atrás, no creo que haya pasado tanto, el director del INERAM, Felipe González, decía que mensualmente pagaban algo así como 150 millones más o menos por provisión de oxígeno. Ahora eso les trepó por más de 1.000 millones mensuales. Y hay que ver qué tanta capacidad tenemos para producir o importar. Hasta ahora no tenemos problemas todavía, gracias a Dios. Hasta ahora. Seguimos con la lectura de más comunicados. En este caso del Círculo Paraguayo de Médicos, dice: ante el preocupante colapso que soporta actualmente el sistema de salud, solicita a toda la ciudadanía implementar las medidas urgentes necesarias para evitar la alarmante propagación del virus en forma consciente y voluntaria. No hacerlo ahora pondrá en peligro la salud y la vida de la población, por lo que apelamos, dice, a la responsabilidad y compromiso ciudadano, tal como lo ha demostrado el pueblo paraguayo en los momentos más difíciles de nuestra historia. Ahí está. Y está una cuarentena voluntaria. Y sí, ya que no se responde, entonces insta la conciencia. Presidente de Sociedades Científicas, operativo Aguapú Paraguay, objetivo reducir el aumento sostenido de contagios por COVID-19 en Paraguay, periodo desde el viernes 26 de marzo al 5 de abril. Referencia importante, Semana Santa, vuelta a fase 0 durante el periodo indicado, cierre de las fronteras terrestres, prohibición de traslados vehiculares interdepartamentales. Es el plan que ellos presentaron, digamos, a las autoridades de salud pública, el gremio de sociedades científicas de nuestro país. Que reúne a varias sociedades. Sí, en otro desesperado intento por frenar. Fase 0. Sí. Eso está descartado. Fase 0 no. Cierre de fronteras puede ser. Y lo otro, no viajar. Y después también tenemos otro comunicado de la Sociedad Paraguaya de Pediatría. En estos momentos de tanta incertidumbre y ante la gravedad de la situación por la que atraviesa nuestro país, la Sociedad Paraguaya de Pediatría considera que urge tomar medidas de protección para la población con el objetivo fundamental de evitar más muertes y disminuir la morbilidad que se traduce hoy en un número creciente de pacientes hospitalizados y en terapia intensiva con riesgo inminente de una saturación de los servicios de atención. Las medidas consisten fundamentalmente en que la población debe permanecer en sus hogares, la movilidad de las personas debe restringirse a lo estrictamente imprescindible. Intensificar el control del cumplimiento de las medidas sanitarias esenciales reconocidas mundialmente como el uso correcto de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos. También los pediatras, la Sociedad de Pediatría, solicita cancelar actos y eventos masivos, reduciendo drásticamente el número de participantes a las reuniones sociales. Las actividades esenciales deben continuar con un estricto cumplimiento del protocolo de protección. Eso nunca hubo. Cierre de las actividades de ocio desde las 22 hasta las 5 de la mañana. Ahora es
Ahora es de medianoche en teoría es de 0 a 5, pero en la práctica, y eso te dicen los que trabajan en los sistemas de plataforma de traslado de pasajeros. Move, Uber, sí, que te dicen que si por ahí se cierra un barcito aquí, ese grupo es direccionado o se va por sus propios medios a otro local donde continúa la farra hasta altas horas de la madrugada. También habla de la reducción al máximo del riesgo de contagio en las instituciones cerradas. La Sociedad Paraguaya de Pediatría recomienda a las autoridades competentes la suspensión temporal de las clases presenciales en las escuelas, incluyendo en lo posible estrategias de educación a distancia. Todos piden lo mismo, sí, pero nadie asume una responsabilidad. Este comunicado es bastante fuerte. Dice Asociación Paraguaya de Sanatorios y Hospitales Privados, alerta por COVID-19. Como asociación de sanatorios privados y conscientes de la situación que el país atraviesa a nivel sanitario, nos vemos en la obligación de alertar a la población y las autoridades de gobierno sobre el inminente colapso de todo el sistema de salud. Hoy la capacidad de los sanatorios del sector privado se encuentra claramente sobrepasada, con un nivel de ocupación que supera incluso las ampliaciones realizadas para enfrentar la pandemia. De seguir así, no se podrá garantizar más la atención de todos los usuarios, más allá de los esfuerzos que se hicieron para dotar de infraestructura y personal capacitado para atención de pacientes, ya que la demanda supera ampliamente la capacidad existente. Se insta a la población a resguardarse, a evitar las reuniones de carácter social y el tránsito innecesario. Y a las autoridades del gobierno les solicitamos que tomen las medidas necesarias para evitar lo que podría ser una tragedia humanitaria de dimensiones insospechadas. Qué frase, ¿eh? Están escuchando, están leyendo. No queremos ver en Paraguay las dramáticas escenas que se han vivido en varias partes del mundo. Tomemos conciencia de la gravedad del momento que estamos viviendo y lo que puede pasar. La situación exige tomar una decisión firme y determinada. Los paraguayos debemos hacer el último esfuerzo para resistir el embate de la segunda ola de esta terrible pandemia que tantos seres queridos se ha llevado, y esta es la fecha de emisión de este comunicado. ¿Tenemos más? Bueno, con este último comunicado, bastante fuerte por cierto, nos vamos a la pausa. Y nos vamos a la pausa y ojalá que llegue realmente estos mensajes de los profesionales, trabajadores de la salud a la población, digo. Y ellos son los que saben, ellos son los que conocen. Claro, y si ellos te están diciendo, día a día, cuidémonos, no damos más, no hay más capacidad, no hay más camas. Cerremos las actividades innecesarias, suspendamos las clases presenciales. ¿A quiénes más vamos a escuchar? O las autoridades, ¿a quiénes más tienen que escuchar para asumir una determinación? Ahora sí, hacemos la pausa. Y te invitamos a aprovechar la semana de televisores con precios increíbles en Bristol, por supuesto. Escucha esta super oferta: televisor LED Smart 32 pulgadas HD, cuotas de tan solo 129.000 guaraníes en este caso, en 18 meses. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000 o también podés llamar al 519-4000 o a través de nuestras redes comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Establecemos contacto con el compañero Alexis Amarilla, está en la zona para otra jornada de movilización ciudadana. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? El gusto de saludarte. Abrazo enorme para la audiencia. Sí, estamos aquí en inmediaciones del Congreso Nacional. Se está desarrollando con total tranquilidad esta movilización del 8º día ya de reclamo para la salida del presidente de la República junto con el vicepresidente y otras altas autoridades del Poder Ejecutivo. Y bueno, en este contexto podemos decirte que hoy es el día D, ¿no? Hoy se espera así una gran cantidad de manifestantes que lleguen hasta este sector. Hace rato estábamos viendo ya, observando
que llegaban personas de la zona de Alto Paraná, la zona del norte del país también, de a poquito se van acercando. Y bueno, esto se está desarrollando con total tranquilidad y está empezando recién. Todavía hay música, posteriormente cuando ya la cantidad de gente aumenta un poco más y vamos a tener ese foro público que es tan característico y particular del uso del megáfono para expresar lo que ellos sienten en referencia a todo lo que está pasando en nuestro país y más aún en este contexto un poco complicado con todo lo que se está desarrollando en materia de salud, las vacunas que aún no llegan y esto escandaloso que se propició en el Congreso Nacional, el nuevo aumento que bueno, en verdad decían algunos cuando estaba charlando con ellos, hoy sí hay razones y motivos para manifestarse con mayor energía, pero por de pronto hay una cantidad un poco reducida aún, pero se aguarda de que esto aumente de manera significativa al transcurrir las horas. Correcto, gracias Alexis, hasta un próximo contacto. Marcamos nuevamente la pausa.